¿Qué lleva a alguien a romper las reglas de una organización que ya vive al margen de la ley? Hoy te revelaré cómo estos 8 miembros de los Hells Angels desafiaron incluso los límites de su propia banda y pagaron el precio más alto. Con asesinatos, traiciones y un oscuro deseo de poder, sus historias son tan intensas que harán que te cuestiones hasta dónde pueden llegar los lazos de lealtad. Prepárate, porque esto no es solo un recorrido por la vida de criminales. Es un viaje al lado más oscuro del ser humano. Número 1. La caída de Otis Buck Garrett, el hombre que lo quería todo. Otis Buck Garrett, el hombre que alcanzó la cúspide del poder dentro de los Hells Angels en Vallejo, California, dejó una marca imborrable en la historia de la banda. Su figura imponía tanto respeto como miedo, y su ascenso al liderazgo fue tan meteórico como imparable. Sin embargo, lo que comenzó como la historia de un líder inteligente y astuto que lograba hacerse un lugar en la jerarquía criminal, se transformó rápidamente en un relato de ambición desmedida y decisiones fatales que terminaron sellando su destino. A finales de los años 70, Garrett se encontraba en la cima de su poder. Tras la muerte de Harry "The Horse" Flamborough, el líder de la sección de San Francisco de los Hells Angels, Garrett no solo asumió el control de la región, sino que también expandió el alcance de la banda en negocios ilícitos como el tráfico de drogas y la prostitución, lo cual generó un imperio criminal que no tenía precedentes dentro de la organización. Bajo su liderazgo, el negocio de la droga se transformó en una operación masiva que arrasó con todo a su paso. Sin embargo, una mujer, Margot Compton, pronto se convirtió en el mayor obstáculo para sus ambiciones. Compton, una ex trabajadora sexual que había sido parte del mundo de Garrett, tomó la decisión de hablar con las autoridades y denunciar las actividades ilegales que él lideraba. En ese momento, ella se convirtió en una amenaza que no podía ser ignorada por Garrett. Lejos de intentar silenciarla con métodos más convencionales, Garrett tomó una decisión drástica que marcaría un antes y un después en su vida criminal. Ordenó no solo el asesinato de Margot Compton, sino también el de sus 2 hijas pequeñas, de apenas 6 años. El asesinato de los niños, presenciado por su madre, reflejó la frialdad y la crueldad absoluta de un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su imperio. Este crimen, lejos de ser un acto aislado o desconocido, estremeció incluso a los más experimentados en el mundo del crimen. La noticia de la masacre sacudió tanto a la sociedad como a las filas de los Hells Angels. En una organización donde la violencia era común, lo que Garrett había hecho traspasó todos los límites. Sin embargo, lo que no había anticipado era la ruptura de uno de los principios más fundamentales de la banda: el código de silencio. Miembros de su propia organización, testigos directos de las atrocidades cometidas, decidieron hablar. Esto permitió que las autoridades obtuvieran pruebas irrefutables contra él, un giro inesperado en una historia que parecía dirigida hacia la impunidad. Garrett intentó ocultar su involucramiento, pero la presión fue demasiada. Tras una serie de investigaciones, fue arrestado y condenado a varias cadenas perpetuas. En prisión, pasó de ser una figura respetada y temida a convertirse en un paria. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de poder y respeto, pasó a ser una advertencia de lo que le ocurre a quien cruza ciertos límites. Su ambición desmedida no solo destruyó su vida, sino que también sirvió de ejemplo para todos aquellos que, como él, alguna vez creyeron que el poder absoluto era alcanzable sin consecuencias. La caída de Otis Buck Garrett es un claro recordatorio de que, incluso los hombres más imponentes, cuando se corrompen por el poder, pueden perderlo todo, incluida su humanidad. Número 2. Daniel Roberts y el precio del amor en conflicto. La historia de Daniel Roberts, miembro de alto rango de los Hells Angels, es un relato de amor, violencia y traición que podría estar sacado de una novela de suspenso, pero con la brutalidad de la vida real. Como sargento de armas de la pandilla, Roberts era un hombre atrapado entre 2 mundos. Por un lado, la violencia y la lealtad de una vida marcada por el crimen. Por otro, su profundo deseo de hallar algo de estabilidad en su vida personal y familiar. Sin embargo, el precio que tendría que pagar por sus decisiones no solo afectó a su vida, sino también a la de aquellos que más amaba. La historia comenzó de manera inesperada.
Durante un accidente de tráfico, Daniel Roberts conoció a Melissa Mendoza, una asistente legal que, en su momento, parecía ser la antítesis perfecta de la vida criminal que él llevaba. La atracción entre ambos fue instantánea y en poco tiempo la relación floreció, llevándolos a tener una hija, Savannah. Roberts decidió mudarse con Melissa a Maine, buscando dejar atrás la violencia y las complicaciones de su vida como miembro de los Hells Angels. Aparentemente, habían encontrado un refugio en su nueva vida, pero la paz que tanto anhelaba pronto comenzó a desmoronarse. Las diferencias entre Roberts y Melissa, aunque inicialmente pequeñas, comenzaron a crecer con el tiempo. La crianza de su hija, las viejas costumbres de Roberts y las tensiones derivadas de su implicación en la pandilla crearon una brecha que se hizo imposible de superar. Melissa, sintiendo que no podía seguir viviendo bajo el constante temor que la vida junto a Roberts traía consigo, decidió huir a California con su hija, buscando escapar de lo que consideraba una vida de miedo y control. Este acto, que parecía una simple búsqueda de seguridad, provocó la furia de Roberts. En lugar de aceptar la partida de Melissa, su mundo se desplomó y la batalla por la custodia de Savannah se convirtió en un enfrentamiento en el que Roberts se vio atrapado entre su amor paternal y su vida de pandillero. La situación llegó a su punto crítico una noche, cuando una discusión acalorada entre Roberts y Melissa alcanzó niveles de violencia impensables. En medio de ese caos emocional, Roberts disparó a Melissa, alegando que actuó en defensa propia, ya que supuestamente ella portaba un arma. No obstante, las pruebas forenses no respaldaron su versión de los hechos, lo que hizo que las autoridades cuestionaran la autenticidad de su relato. Lo que parecía ser un hombre buscando defender su familia se transformó en un caso de violencia doméstica que reveló la compleja dualidad de Roberts, atrapado entre su amor por su hija y los oscuros lazos con la pandilla que lo definían. El juicio que siguió expuso la vida fracturada de Roberts, un hombre que intentaba equilibrar dos mundos que, al final, no podían coexistir. Fue condenado a 55 años de prisión, una sentencia que lo mantendría encerrado por el resto de su vida, sin posibilidad de redención. Lo más impactante de esta tragedia no fue solo el desenlace fatal, sino cómo un hombre atrapado en la polaridad de sus deseos, su lealtad a la pandilla y su amor por su hija, terminó tomando decisiones que destruyeron todo lo que había querido construir. Daniel Roberts pagó el precio por tratar de vivir dos vidas, y las consecuencias fueron irreversibles. La historia de Roberts se convierte en una reflexión sobre los costos de una vida dividida entre el crimen y el amor familiar. A pesar de sus intentos de escapar de su destino, los lazos que lo mantenían atado a su pasado fueron demasiado fuertes. En última instancia, el precio de su ambición y su desesperación lo condenaron a una vida de arrepentimiento, dejando una estela de destrucción que tocó a quienes más le importaban. Número 3. Joseph Lancia, el líder que no conocía límites. Joseph Lancia, el presidente de la sección de los Hells Angels en Rhode Island, se hizo famoso por su brutalidad y su habilidad para mantener el control en su territorio. Su ascenso al poder no estuvo marcado por diplomacia ni respeto, sino por un uso despiadado de la violencia y la intimidación, lo que le valió tanto admiración como miedo dentro de su propia organización. Aunque tenía solo 30 años, ya era conocido por su naturaleza impulsiva y su disposición a resolver cualquier problema con medidas extremas. El 12 de junio de 2019, Lancia protagonizó uno de los incidentes más notorios de su carrera criminal, un acto que reveló sin ambigüedades cómo operaba su mentalidad. La historia comenzó cuando disparó contra un camión Mack que pasó frente a la sede del club, dirigida por él. Aunque el conductor, identificado más tarde como Richard Starnino, logró escapar sin heridas, el mensaje que Lancia quería enviar quedó claro: no se desafía su autoridad ni su territorio. Este acto violento no pasó desapercibido. La policía inició una investigación que no tardó en involucrar a Lancia de manera directa. Pero lo peor para Lancia aún estaba por venir. Al poco tiempo, las autoridades realizaron un allanamiento en la sede de los Hells Angels en Rhode Island,
donde encontraron una gran cantidad de armas ilegales, municiones y otros artículos relacionados con actividades criminales. La pandilla, lejos de ser solo un club social de motociclistas, estaba profundamente involucrada en negocios ilícitos. A esto se sumaron más pruebas contra Lancia, incluido un altercado violento en un club nocturno. En este incidente, Lancia golpeó a un hombre hasta dejarlo inconsciente, todo esto delante de la policía, lo que no hizo sino agravar su situación legal. El juicio que siguió fue una clara muestra de cómo el poder y la violencia se entrelazaban en la forma de liderar de Lancia. A pesar de que él intentó mantener su inocencia y argumentó en su defensa, las pruebas en su contra fueron aplastantes. Los testimonios de testigos y la evidencia recabada en el allanamiento fueron suficientes para demostrar que Lancia no solo comandaba una secta criminal, sino que también ejercía su poder de una forma completamente destructiva. La sentencia fue inminente: 15 años de prisión, con la posibilidad de cumplir solo 5 años tras las rejas si comportaba adecuadamente y se sometía a las condiciones de libertad condicional. Esta condena fue una de las muchas que marcaron el final de una era de impunidad para el líder de los Hells Angels en Rhode Island. La historia de Lancia es un ejemplo de cómo, cuando el poder se combina con un temperamento explosivo y una vida al margen de la ley, los resultados pueden ser devastadores no solo para aquellos que lo desafían, sino también para quienes lo siguen. En los pasillos de la prisión, su nombre no se menciona con el respeto que una vez disfrutó. En su lugar, Lancia pasó a ser un recordatorio de cómo los excesos de poder y la falta de control pueden arruinar no solo una vida, sino también el legado de un hombre que podría haber tenido todo, pero lo perdió por sus propias manos. Número 4. Caius Bellovis, el hombre que quiso ser una leyenda oscura. Caius Bellovis es un nombre que resuena en la historia de los Hells Angels con una mezcla de incredulidad y temor, no solo por su participación en actos criminales, sino por la forma en que se reinventó a sí mismo para destacarse en una organización donde lo extremo es la norma. La historia de Bellovis parece sacada de una película de terror, pero desafortunadamente no es ficción. Su vida, tan marcada por la violencia como por su deseo de ser algo más allá de lo humano, le valió una notoriedad que pocos alcanzan. Nacido como Roy Gutfinski Jr., un hombre que no quería ser uno más en la multitud, decidió transformar su identidad por completo, adoptando un nombre que evocaba la brutalidad de emperadores romanos infames, como Calígula y Nerón. Pero no solo su nombre fue cambiado. Bellovis modificó su cuerpo de tal manera que parecía sacado de las sombras de una leyenda oscura. Implantó cuernos en su frente, su lengua fue modificada para ser bífida y se tatuó el número 666 en su rostro, un símbolo del mal absoluto. Estas modificaciones no eran simplemente para impresionar, representaban su deseo profundo de construir una imagen que infundiera terror. Bellovis no solo quería ser parte de los Hells Angels, quería ser una figura mitológica, una representación viva del mal, y cada uno de los cambios que hizo en su cuerpo reflejaba esta ambición desmedida. A pesar de su apariencia aterradora, el viaje de Bellovis hacia la oscuridad comenzó a una edad temprana. A los 13 años fue arrestado por portar un cuchillo, una señal temprana de lo que vendría más adelante. A los 19, fue condenado a 10 años de prisión por un ataque violento que él mismo describió como parte de un ritual satánico. Esta condena, lejos de ser un punto de inflexión, fue solo el inicio de su descenso al abismo de la criminalidad y la violencia. En lugar de buscar redención o arrepentimiento, Bellovis abrazó su destino, cada vez más inmerso en una vida de brutalidad y destrucción. El punto culminante de su vida criminal ocurrió en 2011, cuando estuvo involucrado en uno de los asesinatos más horrendos de la historia reciente de los Hells Angels, el triple asesinato de David Glasser, Edward Frampton y Robert Chadwell. Según las autoridades, Bellovis, junto con Adam Lee Hall y un cómplice, secuestró a las 3 víctimas, las torturó y luego las desmembró antes de enterrarlas. Este acto de violencia extrema fue uno de los más sangrientos y calculados que se hayan cometido dentro de la organización, y aunque Bellovis negó su participación directa, las pruebas circunstanciales y los testimonios
lo vinculaban claramente con los crímenes. El juicio de Bellovis fue tan escalofriante como los crímenes que había cometido. Durante su declaración final, su actitud desafiante fue evidente, y su frase, «Los veré a todos en el infierno», convirtió su presencia en una manifestación del mal en sí mismo. Estas palabras, combinadas con su macabra apariencia, lo convirtieron en una figura inolvidable, alguien cuya sola presencia parecía emanar una oscuridad inquebrantable. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que, aunque severa, no podría igualar los horrores que él mismo había causado. La historia de Caius Bellovis no es solo la de un hombre que trató de forjar su identidad a través de la brutalidad y el terror, sino también un recordatorio sombrío de cómo las decisiones personales más extremas pueden llevar a la destrucción no solo de las vidas de aquellos a su alrededor, sino también de la propia humanidad de la persona que las toma. El deseo de ser una leyenda oscura, de ser recordado por su crueldad, le costó todo, su dignidad, su vida y cualquier posibilidad de redención. Número 5. Adam Lee Hall, el arquitecto del caos. Adam Lee Hall, conocido como el sargento de armas de la sección de Berkshire County de los Hells Angels, no solo fue un líder temido por su autoridad, sino también por su impulsividad y su incapacidad para tolerar cualquier amenaza a su dominio. Su nombre se grabó en la historia de la banda no por la lealtad que se espera de un líder, sino por la brutalidad y la violencia extremas que definieron su vida. Hall representó la peligrosa combinación de poder absoluto y una sed insaciable por eliminar cualquier rival, lo que lo llevó a tomar decisiones fatales que cambiaron su destino para siempre. El año 2011 marcó un punto de no retorno para Hall. Su historia de infamia comenzó con David Glasser, un mecánico que, al intentar hacer justicia, decidió denunciar a Hall por agresión y secuestro, dos crímenes de los cuales Hall era directamente responsable. Glasser, quien había sido testigo clave en un caso judicial contra Hall, se convirtió en un blanco, un enemigo dentro de su propia organización. Aunque su valentía al exponer los crímenes de Hall fue admirada por algunos, desató una furia letal en el líder de los Hells Angels. Hall no podía permitir que su poder fuera amenazado, así que optó por una solución mucho más oscura y extrema. En lugar de defender su honor de manera legal, Hall recurrió a la violencia más brutal. Con la ayuda de otros miembros de los Hells Angels, ideó un plan para secuestrar a Glasser junto con sus dos amigos, Edward Frampton y Robert Chadwell, quienes también se encontraban en su círculo cercano. Lo que siguió fue una pesadilla. Los tres hombres fueron capturados, torturados de manera inimaginable y finalmente asesinados en un acto de violencia que dejó a todos sin palabras. La brutalidad no terminó ahí. Los cuerpos de las víctimas fueron desmembrados y enterrados, con el fin de borrar cualquier evidencia que pudiera vincular a Hall con los crímenes. Sin embargo, el crimen no permanecería en la oscuridad para siempre. Un cómplice, presionado por las autoridades, reveló la ubicación de los cuerpos, lo que permitió a la policía descubrir la verdad detrás de la desaparición de los tres hombres. Hall, quien había creído que sus acciones quedarían impunes, fue arrestado y llevado a juicio. El proceso judicial fue tan devastador como los crímenes cometidos, y las pruebas forenses, junto con los testimonios de testigos y miembros de la pandilla, confirmaron de manera irrefutable la implicación de Hall en los asesinatos. El caso dejó claro que Hall no tenía límites cuando se trataba de proteger su poder, su reputación y su lugar dentro de la banda. El impacto de su juicio fue profundo. Hall, que pensó que podría escapar de las consecuencias de sus actos, fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su historia es un recordatorio estremecedor de cómo el poder, cuando se combina con la falta de moral y la ambición desmedida, puede llevar a un individuo a cometer actos que desafían toda lógica y humanidad. La historia de Adam Lee Hall no solo refleja la corrupción que el poder puede generar, sino también cómo la lealtad a una causa puede desbordarse hasta convertirse en un caos incontrolable, cuyas consecuencias no solo afectan al culpable, sino que arrastran a todos a su paso. Hall pensó que la brutalidad y la violencia lo mantendrían en control,
pero su historia demuestra que, cuando se cruza una línea tan oscura, la caída es inevitable. La ambición y el deseo de poder pueden desatar un caos que termina por destruir incluso a los más poderosos, y Hall se convirtió en un ejemplo de cómo una vida basada en la violencia solo lleva a la autodestrucción. Número 6. Jay Witt, la traición desde dentro. Jay Witt, miembro de la sección de Nebraska de los Hells Angels, experimentó en carne propia lo letales que pueden ser las rivalidades internas dentro de una organización criminal. Mientras muchos creen que las peleas entre pandillas rivales son las más peligrosas, Witt descubrió que las disputas por el poder y la lealtad dentro de su propio círculo podían ser aún más mortales. Su historia revela cómo la competencia por el control y las disputas personales pueden llevar a decisiones fatales, particularmente cuando el ego y la envidia entran en juego. El verano de 2013 fue crucial para Witt, cuando un altercado que parecía rutinario dentro de la casa club de los Hells Angels se convirtió en un desastre mortal. En esa noche, todo parecía normal. La casa club, como muchas otras veces, se encontraba llena de miembros, pero la creciente tensión entre Witt y un prospecto, William Furlong, estaba al límite. Ambos hombres habían tenido problemas previos, aunque no se había desbordado hasta ese punto. La noche empezó con ellos entrando juntos al club, pero horas después, Witt salió acompañado de su novia, llevando una bolsa plástica. Furlong ya no estaba. La desaparición de Furlong pasó rápidamente de ser una simple inquietud a un caso de homicidio, cuando su cuerpo fue hallado más tarde, con varios disparos en su torso. Aunque Witt alegó que actuó en defensa propia, argumentando que Furlong lo había amenazado, las pruebas demostraron lo contrario. Las cámaras de seguridad, junto con las declaraciones de su novia, fueron claves en el caso. Estas evidencias demostraron que Witt no solo disparó contra Furlong, sino que también intentó encubrir el crimen, limpiando la escena y destruyendo pruebas cruciales que lo vinculaban al asesinato. La fiscalía presentó un caso sólido, demostrando que la versión de Witt no solo era falsa, sino que se trataba de una eliminación calculada de un rival en ascenso dentro de la organización. Furlong, un prospecto prometedor, había cruzado una línea peligrosa con Witt, lo que generó la furia de este último, quien no dudó en actuar para eliminar la amenaza. El juicio de Witt fue intenso y sombrío, reflejando la complejidad de la vida que llevaba. Tras varias semanas de testimonios, pruebas y revelaciones, Witt fue finalmente condenado por homicidio involuntario y otros cargos relacionados con el crimen. Su condena, que variaba entre 30 y 40 años de prisión, reflejó la gravedad de sus acciones y la alta peligrosidad de las decisiones que había tomado. Sin embargo, lo que realmente impactó a todos fue la revelación de cómo las luchas internas de poder en los Hells Angels podían ser tan destructivas como las batallas contra pandillas rivales. La historia de Witt se convirtió en una advertencia sobre cómo la ambición personal y las rivalidades pueden desbordarse y desencadenar tragedias dentro de una estructura jerárquica. La vida de Witt, marcada por malas decisiones y violencia, terminó en prisión, y su historia subraya cómo los conflictos dentro de una pandilla pueden ser igual de destructivos que los enfrentamientos con enemigos externos. En su caso, su necesidad de mantener el control y eliminar a aquellos que veía como amenazas a su poder acabó por costarle la libertad. El desenlace de esta historia es un reflejo de cómo los lazos de lealtad dentro de una banda pueden romperse y cómo la traición interna puede ser tan mortal como la lucha contra un enemigo externo. Número 7. Jonathan Nelson, el estratega silencioso. Jonathan Nelson, el líder de la sección de los Hells Angels en el condado de Sonoma, California, fue conocido por su aparente tranquilidad y su habilidad para operar desde las sombras. Mientras que otros miembros de la pandilla preferían la violencia abierta y la intimidación a la vista de todos, Nelson utilizaba su discreción como un arma, manipulando situaciones y personas con una frialdad calculada que sorprendía incluso a sus compañeros más cercanos. Esta habilidad para moverse bajo el radar y tejer intrincadas redes de poder dentro de la organización fue lo que lo convirtió en uno de los miembros más temidos y respetados dentro de los Hells Angels. Sin embargo,
Su fachada de calma ocultaba un lado mucho más oscuro, que finalmente lo llevó a cometer un acto de traición que le costaría su libertad. La historia de Jonathan Nelson dio un giro dramático cuando uno de sus propios miembros, Joel Silva, cruzó una línea que Nelson no estaba dispuesto a tolerar. Silva, un miembro que alguna vez fue cercano a Nelson, comenzó a alejarse de la lealtad ciega que se esperaba de los miembros de la banda. En lugar de manejar la situación con una simple reprimenda, Nelson decidió que Silva era una amenaza que debía ser eliminada para proteger su poder y su reputación dentro de la pandilla. Silva, que aparentemente había comenzado a hablar con autoridades y traicionar los intereses del grupo, pasó a ser considerado un enemigo dentro de la misma organización que alguna vez lo había considerado uno de los suyos. Nelson no actuó de forma impulsiva, como otros miembros más calientes de los Hells Angels. Su enfoque fue sistemático, calculado y completamente meticuloso. Junto con otros cómplices dentro de la organización, Nelson conspiró para atraer a Silva a una casa club en Fresno, un lugar normalmente asociado con la camaradería y la lealtad entre los miembros. Sin embargo, esa noche, lo que sucedió en ese lugar fue una ejecución a sangre fría. Silva fue asesinado de un disparo, y lo que siguió fue la parte más escalofriante de toda la operación. Su cuerpo fue incinerado al día siguiente, eliminando casi todas las pruebas que pudieran vincular a Nelson y sus asociados con el crimen. Este acto de brutalidad no quedó impune. A pesar de los esfuerzos por borrar todo rastro del asesinato, el caso atrajo la atención de varias agencias de investigación, incluidos el FBI y la policía local. La desaparición de Silva no pasó desapercibida, y su muerte comenzó a ser vista como una de las tantas piezas en un rompecabezas más grande dentro de las actividades ilícitas de los Hells Angels en la región. La investigación, que fue minuciosa y larga, llevó años para que finalmente se pudieran reunir pruebas suficientes para vincular a Nelson con el asesinato y otros crímenes relacionados con su liderazgo dentro del grupo. Durante el juicio, las autoridades presentaron testimonios desgarradores de miembros de la pandilla que rompieron el código de silencio, testificando contra Nelson debido a la naturaleza particularmente despiadada del crimen. Se reveló que el asesinato de Silva no solo fue un acto de venganza, sino también un claro ejemplo de cómo Nelson había consolidado su poder dentro de los Hells Angels mediante el miedo, la manipulación y la eliminación de cualquier persona que pudiese amenazar su posición. Jonathan Nelson fue finalmente condenado a cadena perpetua por su papel en la muerte de Silva, así como por su participación en una serie de otros crímenes asociados con su liderazgo en la pandilla. Sin embargo, su condena no solo fue un castigo por el asesinato, sino también una lección sobre el alcance de la traición dentro de las filas de los Hells Angels. La historia de Nelson es un recordatorio aterrador de que las luchas por el poder interno pueden ser más peligrosas que los conflictos con enemigos externos. En su caso, su sed insaciable por el control, unido a su capacidad para maniobrar en las sombras, lo llevó a cometer un crimen tan brutal que terminó destruyendo no solo su vida, sino también la vida de aquellos que alguna vez confiaron en él. Lo que realmente define a Jonathan Nelson es cómo, a pesar de su habilidad para mantener una fachada de serenidad y control, su vida estaba marcada por una violencia fría e implacable. Su historia no solo habla de una traición interna, sino de cómo el deseo de poder puede llevar a un hombre a hacer lo impensable para proteger lo que considera suyo. El estratega silencioso que una vez lideró una de las secciones más poderosas de los Hells Angels se convirtió en un hombre atrapado en las consecuencias de su propio calculado ascenso al poder. Número 8. Zane Paura Wallace, el destructor de vidas. Zane Paura Wallace, quien formaba parte de los Hells Angels en Nueva Zelanda, dejó una marca en la historia de la banda que trascendió las fronteras de la violencia organizada. Su historia no solo habla de su afiliación a un grupo temido, sino también de cómo la brutalidad y el control pueden transformarse en un ciclo destructivo, especialmente cuando se desatan dentro de una relación personal. El vínculo de Wallace con su pareja, Jasmine Wilson, comenzó como una relación típica de jóvenes enamorados,
pero pronto se tornó en una espiral de abuso físico y emocional. Durante meses, Jasmine vivió bajo el dominio de Wallace, quien, en lugar de ser el protector que prometía ser, se convirtió en una figura controladora y violenta. Las agresiones constantes fueron un claro reflejo de la tensión creciente en su relación, pero en ningún momento parecía haber escapatoria para Jasmine, atrapada en una dinámica de poder y sometimiento. El punto culminante de esta tragedia ocurrió el 30 de julio de 2019, cuando Wallace, en un ataque de ira, atacó a Jasmine con tal brutalidad que sus heridas fueron tan graves que, aunque fue llevada al hospital, sus esfuerzos por salvar su vida no tuvieron éxito. Lamentablemente, Jasmine falleció el 2 de agosto de ese mismo año, dejando un vacío enorme en su familia y entre aquellos que la conocían. La muerte de Jasmine no solo fue una tragedia personal, sino también un reflejo de cómo la violencia doméstica puede desgarrar vidas y familias. Durante el juicio que siguió, se revelaron detalles desgarradores que ofrecieron una visión aún más sombría de la relación de Wallace con Jasmine. A través de registros personales, se evidenció que Wallace había documentado los abusos que infligió a su pareja, lo que mostró una clara intención de controlar y someter. Estas pruebas, junto con el testimonio de los expertos, dejaron claro que su comportamiento no fue producto de un accidente, sino una serie de actos premeditados y crueles. Como resultado, Wallace fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional tras cumplir 15 años de su condena. La historia de Shane Wallace es un triste recordatorio de cómo el abuso dentro de una relación puede destruir vidas, no solo de las víctimas, sino también de aquellos que están cerca de ellos. Jasmine, desafortunadamente, se convirtió en una víctima de una relación tóxica y abusiva, donde las promesas de amor y protección fueron reemplazadas por un ciclo de control y violencia. Su historia subraya la importancia de reconocer y abordar la violencia doméstica antes de que sea demasiado tarde, porque, como mostró el caso de Wallace, las consecuencias pueden ser fatales. Este caso también sirve como una advertencia sobre cómo las dinámicas de poder pueden corromper a las personas, llevándolas a cometer actos extremadamente destructivos. La muerte de Jasmine Wilson, aunque devastadora, no solo resalta la gravedad de la violencia en el hogar, sino también la importancia de cambiar la narrativa y luchar contra la impunidad para que futuras tragedias puedan ser evitadas.